Bien, señoría, retornando con el orden del día que teníamos previsto, pasamos al punto primero del mismo, debate final del proyecto de ley por el que se modifica la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de ordenación urbanística de Andalucía para incorporar medidas urgentes en relación con las edificaciones construidas sobre parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable. Tal como establece el apartado segundo del artículo 121 del reglamento, los grupos parlamentarios tendrán un máximo de 10 minutos para intervenir en este debate final del proyecto de ley, bien para explicar su postura en el dictamen y para defender las enmiendas que en este caso ha quedado vivas, que son las del Grupo Parlamentario Popular de Andalucía, en un total de 11 enmiendas, y el Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía, que tiene todavía vivas 4 enmiendas. Comenzamos, señorías, la primera de las intervenciones por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes, Convocatoria por Andalucía. Para ello, le damos la palabra a su portavoz, señor Castro Román. Señoría, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todas. Me gustaría saludar a alcalde, alcaldesa, a todos también. Todas son personas, señorías. Y a los representantes de las distintas asociaciones que han estado, están hoy presentes, sino que han estado frecuentemente en este Parlamento visitando a todos los grupos parlamentarios. A nosotros, para el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, nos parece muy preceptivo no olvidar el origen de todo lo que hoy estamos debatiendo, de lo que hemos estado trabajando en estos días. De manera escueta, burbuja inmobiliaria, era del pelotazo, la vivienda como mercancía, una connivencia de la administración local. Ahí queda la huella judicial que hoy nos avergüenza, y también la necesaria connivencia de la Administración autonómica, que cerraba los ojos mientras extendía la mano para cobrar la transmisión patrimonial o los actos jurídicos documentados que supusieron ingentes cantidades de dinero en aquella época. Y lo peor es el tratamiento que se le daba a este problema, a este grave problema, y nos atrevemos a decir el tratamiento que hoy se le da y que nos sigue preocupando. Es un tratamiento a golpe de anuncio electoralista, y precisamente este proyecto de ley que hoy ya tenemos el debate final proviene precisamente de un anuncio inesperado y desconocido por quienes que estábamos o nos sentíamos inmiscuidos, de la presidenta de la Junta de Andalucía en la legislatura pasada. A pesar de dicho atraco electoralista, nos pusimos manos a la obra. El objetivo no era otro que modificar, en este caso nos planteábamos, 3 artículos de la ley a fin de proceder a la regularización de esas edificaciones aisladas en suelo no urbanizable. Así, intentábamos que los titulares de esas viviendas localizadas en pequeñas parcelaciones sobre las que ya no se pueden ejercer ningún tipo de acción disciplinaria, pues se abriera la posibilidad de aplicarles el régimen de asimilado al de fuera de ordenación, y de esta manera se calculaba que podían ser entre 20, 25.000, 30.000 viviendas las que se acogieran. Ahora habría que hacer nuevamente esa cuenta, pero lo que no nos parece que garantiza este proyecto de ley es lo que ha dicho hoy Canal Sur en la televisión, y es que da cobertura a 300.000 viviendas ilegales de Andalucía. Nos parece que debemos de actuar con rigor y de no abrir expectativas que son falsas en función del texto que manejamos. A dicho proyecto de ley, lo digo a título de recordatorio, en función del acuerdo que habíamos alcanzado la legislatura pasada para mantener nuestra coherencia, presentamos una única enmienda encaminada a garantizar la asunción por parte de la Junta de Andalucía del proceso de identificación de las edificaciones aisladas en suelo no urbanizable. ¿Qué es lo que faltaba en el decreto del 2012? Ayudar a los ayuntamientos, garantizar que podían hacer ese trabajo para abordar esta problemática
de una vez por todas, de manera global y con rigor. Pues por fin, después de tantos años, podemos decir, con este proyecto de ley, con esta ley que hoy se ve aquí, que la Junta de Andalucía asumirá su responsabilidad después de tantos años. Decirles que estas eran las intenciones, obviamente, iniciales del proyecto. Luego, en función de las enmiendas, se ha ido ampliando el objeto de esta proposición de ley. Nos referimos a la disposición transitoria segunda, a la adicional cuarta, que aprovechando que están aquí ya los amigos y amigas de las diferentes asociaciones, organizaciones, creemos que es de justicia, pero se lo decimos sinceramente, nos generan algunas dudas, no creemos que satisfagan al 100% al colectivo que lo demanda y, sobre todo, estamos hablando de que hacemos que asuma la Junta de Andalucía su responsabilidad en lo que es la detección, el mapa de las viviendas aisladas, pero ahora le damos un trabajo extra a los ayuntamientos para la dotación de los servicios básicos sin que tengan ningún tipo de auxilio de nadie. Vamos a ver cómo funciona esto y qué capacidad tienen los ayuntamientos para hacerlo. Y la disposición final primera, que ya que estamos modificando la LOUA, que ese ha sido el objeto de nuestro trabajo, pues nos ponemos a modificar la JICA, la Ley de Agua, la Ley Tributaria y la de Sanidad Animal. Algo que nos parece incorrecto desde el punto de vista de la técnica jurídica. Ofrecimos al Grupo Socialista que esto lo pudiéramos sacar de la LOUA, que lo presentáramos y lo aprobáramos incluso por lectura única, pero no ha sido posible. Por último, lo que nos preocupa y lo que lleva al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida a abstenerse en este proyecto de ley. Queremos abordar algo, queremos hacerlo con urgencia. Pues bien, según la disposición final tercera, se le da, aquí ha cambiado algo el proyecto, decía 1 año, se le da como máximo 2 años al Gobierno para, una vez que se apruebe esta ley, apruebe el necesario reglamento de la misma. La disposición final cuarta, se le da máximo 6 meses al Gobierno, una vez que se apruebe la ley, para que se aprueben la instrucción y la documentación técnica exigible para la regularización. Como comprenderán, hasta que no esté esto, ningún ayuntamiento podrá comenzar. Y también la disposición adicional primera, que les he dicho que es motivo de satisfacción para el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, fue un empeño. Si recuerdan, la propuesta que nos trae el Gobierno decía podrá, no terminaba de asumir esa responsabilidad. Estamos satisfechos, como decíamos, porque habla de sustituir la inactividad municipal. Pero la disposición adicional primera es del 2 años más 2. 2 años más 2, porque los municipios tienen 2 años, como dice aquí, desde la entrada en vigor de la ley, para iniciar el procedimiento de identificación de las edificaciones. 2 años para iniciarlo, pero habiendo transcurrido el plazo al que se refiere el plazo anterior, los 2 años sin que se haya iniciado tal procedimiento, o en caso de haberse iniciado, transcurrido un plazo de 2 años desde el inicio, sin que dicho procedimiento hubiera culminado, es decir, tenemos 2 años más 2. Si este proyecto va a regularizar 20.000, 30.000, no nos vamos a meter en el número de viviendas. ¿Cuánto vamos a tardar en hacerlo? ¿Cuántos problemas vamos a encontrar por medio? ¿En qué situación queda el resto cuando lo abordamos? En fin. De todas maneras, no tenemos claro cuándo empezará, cuán diligente será la Consejería para el reglamento, para las instrucciones técnicas necesarias para el inicio, cuán diligentes serán los ayuntamientos y si será en los 2 primeros años o esperaremos 4 años. Es una abstención, créanlo, constructiva, sin ánimo de obstruir nada. Y para terminar, repetimos algo que nos sigue preocupando y que esperemos que sea atendido de una vez por todas, que la ordenación del territorio, la planificación y la clarificación urbanística no puede desarrollarse a golpe de ocurrencia electoralista. 6 meses antes de cada elecciones municipales, que llegue alguien del Gobierno andaluz diciendo que se van a normalizar este asunto.
o se aborda integralmente y con rigor, o nunca acabaremos ni con los problemas ni solucionaremos los errores del pasado. Cuando esto vayamos a abordarlo de manera integral, con rigor, para buscar una solución definitiva a este problema, para abordarlo integralmente, para corregir los errores del pasado, cuando quieran, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes se pondrá a ello. Mientras, con estos parches podremos alcanzar algunos logros parciales que serán satisfactorios para algunos propietarios de buena fe, para algunos compradores de buena fe, pero no terminaremos de tener una visión, vuelvo a repetir, integral, de conjunto de la ordenación del territorio y del urbanismo en nuestra tierra. Gracias. Gracias, señor Castro. Corresponde ahora el turno al Grupo Parlamentario de Ciudadanos y en su nombre toma la palabra la señora Escrivá. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Hoy estamos aquí, como saben, para aprobar una ley que lleva 12 meses de tramitación y muchos años de espera por parte de los colectivos. Una ley que modifica la LOGUA, una ley que lleva ya nuevas actualizaciones con esta. La modificación que hoy tratamos no será la única de la legislatura. A finales de la misma se prevé otra modificación para cambiar el concepto de plan general, que hasta ahora está establecido, acercándose al concepto de master plan establecido en otros países europeos y consiguiendo así agilización de su tramitación. La actualización que hoy aprobamos viene a solucionar solo parte de los problemas de las más de 300.000 viviendas ilegales que hay en Andalucía. Es decir, estas nuevas medidas pueden beneficiar aproximadamente a 150.000 personas, siendo para muchas de estas personas estas viviendas su vivienda habitual. Debido al carácter social del derecho a la vivienda, desde Ciudadanos consideramos que las administraciones tienen la responsabilidad de regularizar el mayor número de viviendas posible. Por ello, nos alegramos de que se apruebe esta ley, para conseguir aclarar de forma suficiente algunas de las situaciones y así solucionar de forma eficaz la incertidumbre en la que se encontraban estas personas titulares de estas edificaciones, consiguiendo así que el uso de las viviendas se lleve a cabo bajo condiciones adecuadas. Por favor, no pasa. Para Ciudadanos, esta ley supone un gran avance, ya que parte de las viviendas ilegales podrán ser regularizadas en poco tiempo. Pero también somos conscientes de que parte de las viviendas ilegales no podrán regularizarse, con lo que tampoco queremos generar falsas expectativas. Hay viviendas que, a pesar de esta modificación, no van a poder ser regularizadas, ya sea porque están edificadas en suelos de especiales características, porque no cumplan unas condiciones mínimas de seguridad, salubridad, habitabilidad y sostenibilidad, o porque la Administración ya haya adoptado medidas disciplinarias. Esta ley aporta mayor seguridad jurídica a las viviendas que se van a poder regularizar, respeta el interés general y el cuidado del medio ambiente. Ciudadanos, en aras de enriquecer el texto y con el objetivo de atender a parte de las demandas sociales, presentó 5 enmiendas. Todas estas enmiendas, sin perder su finalidad fueron transaccionadas. Esta transacción, aunque la realizó uno de los grupos políticos, tiene una gran labor de consenso, del cual doy aquí las gracias de nuevo a todos los grupos políticos. Nuestras enmiendas han tenido los siguientes objetivos: dar mayor respaldo jurídico a los casos que las parcelaciones urbanísticas ya tengan resolución administrativa, permitir de forma provisional suministros a ciertas viviendas que cumplan los requisitos recogidos en la misma, consiguiendo solo para estas viviendas que dichos suministros básicos se puedan disfrutar mientras se tramita la regularización. Aclarar los casos y actos a los que afecta la limitación temporal para el ejercicio de la potestad de protección de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico perturbado. Agilizar el proceso de identificación de las edificaciones,
fijando de forma concreta unos plazos para los cuales la consejería correspondiente sustituirá, bajo ciertas condiciones, la inactividad municipal, como ya ha comentado aquí el portavoz de Izquierda Unida. Y, por último, aclarar la responsabilidad que tiene la Administración cuando contesta con información errónea. Ya sabemos, como aquí también se ha dicho, que muchos usuarios han sufrido pues, unas licencias que ellos creían que cumplían la ley, pero desgraciadamente no la cumplían. Y estos ayuntamientos pues, tienen que cumplir con su responsabilidad. Las enmiendas del resto del grupo, que hemos considerado que mejoran la ley, las hemos aprobado, con lo que el texto final incorpora enmiendas de todos los grupos. Entre ellas cabe destacar la que se va a publicar en 6 meses las instrucciones técnicas necesarias para aclarar qué documentación se va a necesitar para esta regularización. Ciudadanos es consciente de la situación que llevan sufriendo durante años los colectivos afectados. Es por ello que nos alegramos de que esta tramitación de la ley llegue a su fin, tarde, pero llega, y se consiga solucionar con ella la situación de inseguridad e incertidumbre de parte de los afectados. Y, por último, nos gustaría hacer una reflexión. La LOGUA se ha quedado antigua. Prueba de ello, como ya he dicho al principio, son las continuas modificaciones que ha sufrido para mejorarla. Y mi pregunta es al equipo de Gobierno y a su señoría, ¿no sería mejor empezar con una ley nueva que seguir poniendo parches a la ley actual? Porque todos los colectivos me cuentan que esta ley está desfasada y entonces por eso me gustaría que se hiciera esta reflexión desde la responsabilidad. Muchas gracias. Gracias, señoría. Turno ahora para el Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía y en su nombre toma la palabra la señora Barranco Rodríguez. Señoría, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. La modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía que hoy debatimos responde a una realidad de Andalucía y a diferentes intereses. Por un lado está el interés de tapar las negligencias de la gestión urbanística y la gestión en la ordenación del territorio. Por otro lado está el interés de solucionar un problema que tienen miles de personas con sus viviendas ilegales. Y por otro lado está el interés de mitigar el daño sufrido a las personas de buena fe que adquirieron su vivienda y que fueron otras víctimas de la incapacidad de la Administración para hacer cumplir la legislación. Consecuencia de esa tolerancia de todo vale, tenemos el territorio de Andalucía salpicado de miles de viviendas irregulares. Algunas de ellas no cumplen las condiciones mínimas de salubridad, habitabilidad, seguridad, sostenibilidad. Se han inventariado cerca de 300.000 viviendas. Y aquí hay un dato curioso, señorías. En los últimos 6 años la Administración solo actuó sobre 26 de estos casos. La norma que hoy debatimos, no nos llevemos a engaño, como mucho podrá beneficiarse a 25.000 de estas viviendas. Por tanto, no va a solucionar el problema que tenemos en Andalucía de una forma integral y mucho menos completa. Las construcciones ilegales se extienden por todo el territorio andaluz como si de un cáncer se tratara, algunas infringiendo graves impactos ambientales al paisaje, al territorio, creando importantes conflictos sociales, administrativos e incluso penales, consecuencia, señorías, del escaso control por parte de los sucesivos gobiernos andaluces y de una política depredadora del patrimonio natural, una política al puro estilo retro, para nada compatible con el desarrollo sostenible. En conclusión, señorías, lo urgente para Andalucía es, primero, solventar este problema crónico y enquistado, acabar con la especulación y la corrupción urbanística, pero también lo urgente es dar solución a esas miles de personas que se han visto engañadas y que también son víctimas de la política urbanística depredadora e insostenible. Y no olvidemos una cuestión, señorías, estamos hoy aquí por la complacencia, cuando no clara connivencia de las diferentes administraciones ante el delito urbanístico, porque hicieron dejación de funciones y porque no aplicaron la normativa vigente. Y las administraciones deben ser un ejemplo de respeto a la legalidad, no incitar al delito y mucho menos auspiciarlo, como ocurrió años atrás. Debemos exigir responsabilidades políticas a esas personas que estaban al frente de las administraciones y que actuaron así
y fueron complacientes con lo que hoy tenemos en Andalucía. Por tanto, este Parlamento no puede servir para tapar las vergüenzas de la inacción y mucho menos de la omisión de las administraciones. La Junta de Andalucía debe asumir sus competencias subsidiarias, no solo en disciplina urbanística y en todas las medidas de restauración de la legalidad, sino en la gestión urbanística y, por supuesto, aplicando criterios de sostenibilidad. Además, consideramos que esta modificación de la LOGUA crea desigualdades porque premia a los que han consumado el delito urbanístico de construir sobre parcelas ilegales. En cambio, si solo se ha parcelado, se le niega la regularización. De igual manera, se impide cualquier reposición de la realidad física alterada o la reagrupación para devolver el uso original a los suelos. También impide que jueces, tribunales, fiscales, registradores puedan luchar contra los delitos sobre la ordenación del territorio, ya que hace autorizables muchas edificaciones que así quedan excluidas del Código Penal. Pese a todo, señorías, entendemos que Andalucía tiene un grave problema. Hay muchas circunstancias particulares, hay muchas víctimas de estas circunstancias. Por un lado tenemos las víctimas del capital, por otro lado tenemos las víctimas de la crisis social y económica, esas personas que se vieron abocadas a construir en suelo no urbanizable, aunque sabían que no era lo correcto. Y por otro lado tenemos a esas personas compradoras de buena fe que creyeron estar haciendo lo correcto y comprando su vivienda con todas las de la ley. Y por otro lado tenemos a esos que sabían que estaban cometiendo un delito, pero que construyeron en suelo no urbanizable para lucrarse. A todas, exactamente a todas las personas, independientemente de las circunstancias, esta ley les será de aplicación. Y eso quiero decir que me parece altamente injusto. Y es que las leyes no tienen por qué ser justas, porque no es lo mismo que se beneficie a alguien que se lucró sabiendo que estaba cometiendo una irregularidad, que aquellas personas que actuaron de buena fe y que sabían y que pensaban que estaban haciendo lo correcto. Durante el trámite parlamentario de esta ley han sucedido algo muy positivo. Los grupos parlamentarios hemos sido capaces de dialogar, debatir, de abrir un consenso extenso que nos ha llevado a concluir un texto enriquecido con muchas propuestas. Por parte del Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía presentamos 10 enmiendas, la mitad han sido aceptadas a través de transaccionales con los diferentes grupos y hoy mantenemos vivas 4 enmiendas que nos parecen indispensables que se agreguen al texto. Dentro de las enmiendas que tiene el texto incorporado encontrarán algunas significativamente curiosas, algunas enmiendas de emergencia, como aquella que va dirigida a la Ley de Gestión Integral de la Calidad Ambiental, que este Parlamento cerró apenas hace unos meses y que hoy vuelve a este Parlamento en forma de enmienda en una modificación de la LOGUA. Y ustedes se preguntarán por qué de la urgencia. Pues básicamente para evitar que todos los PGU de Andalucía acaben en los tribunales por incumplimiento de la Directiva Europea 2001, como le ocurrió al PGU de Marbella o al de La Rinconada. El problema al que nos enfrentamos hoy es muy complejo y tiene diferentes vertientes. Por un lado está la responsabilidad de las administraciones, pero por otro está el problema social. Porque, señorías, no olvidemos que esta modificación de la LOGUA no va a solucionar el problema de las viviendas ilegales mientras no haya un cambio social de mentalidad, mientras la sociedad no rechace estas prácticas y mientras no veamos que es algo negativo para Andalucía. Porque aquí hay que poner sobre la mesa el coste que tienen las viviendas irregulares para el conjunto de la sociedad. Por eso, insto a que se abra un debate profundo, social, sobre lo ocurrido en Andalucía, precisamente para que no vuelva a ocurrir. Que seamos capaces de concienciar a la sociedad y sensibilizarlos sobre el coste de las viviendas en suelos no urbanizables. Y, señorías, de esta ley me preocupa mucho que sea un puente para seguir construyendo en suelos no urbanizables. Debemos ser responsables como legisladores y mucho más este Parlamento. No debemos dar carta blanca a aquellos que quieren aprovecharse de la normativa para seguir lucrándose. Debemos evitar que esta ley fomente la especulación urbanística y el desarrollo de nuevas edificaciones. Así lo contempla la LOGUA y así debemos hacerlo. Y nos preocupa que esta modificación sea una llamada al delito urbanístico, que transmitamos el mensaje de que tarde o temprano se va a legalizar y que lo único que hay que hacer es esperar 6 años a que la vivienda tenga 6 años de antigüedad. Por eso proponemos ser responsables con las generaciones venideras y salvaguardar el interés general. Proponemos que esta ley no solo sea solo de aplicación a las edificaciones aisladas, que a la entrada en vigor de la misma hayan cumplido el plazo de 6 años. Consideramos que hay que hacer una ley de punto y final y no un puente hacia la regularización de los delitos.
Debemos garantizar la sostenibilidad ambiental, debemos luchar contra la corrupción urbanística y las irregularidades, sin olvidarnos que cada uno de esos problemas, de esas viviendas irregulares, tienen detrás una cara, un apellido, un rostro, una causa. En estos meses hemos tenido la oportunidad de hablar con personas que nos decían que llevaban años viviendo sin luz, sin agua, en condiciones infrahumanas, y por eso consideramos que había que apoyar la enmienda para suministrarle los suministros básicos de electricidad y agua, y presentamos una transaccional a la que presentó el Grupo Ciudadanos, que finalmente ha sido aprobada. Finalmente, los grupos parlamentarios hemos sabido estar a la altura de las necesidades de la gente y nos hemos puesto de acuerdo para aprobar esta enmienda. Y siguiendo con esta perspectiva social, nosotros hemos presentado una enmienda también destinada a que aquellas personas que están en riesgo de pobreza, exclusión social, y que cuando las administraciones vayan a revisar sus casas y no tengan las condiciones mínimas de salubridad, habitabilidad, seguridad o sostenibilidad, tengan un techo donde ir, porque sabemos que hay viviendas que cuando sean inspeccionadas no van a cumplir los requisitos y vamos a tener a personas en la calle. Nosotros intentamos que Andalucía no siga creciendo la pobreza y la exclusión social, pero en este panorama donde un 42% de los andaluces y las andaluzas se encuentran en esta situación, consideramos que es imprescindible que se apruebe esta ley. Y si hay que ser sensibles con las personas, si hay que ser sensibles con las necesidades de la gente, también tenemos que ser sensibles con los impactos al medio ambiente, pues la destrucción del paisaje, del patrimonio natural, la pérdida de los suelos agrarios, nos empobrecen como nación y nos restan posibilidades como civilización. Las edificaciones aisladas han creado importantes impactos ambientales en nuestro territorio. Nosotros decimos que hay que restablecer el orden jurídico perturbado y recuperar los valores naturales. Para eso consideramos imprescindible dos cosas: que se apliquen las medidas correctoras y preventivas del impacto ambiental y, cuando no sea posible, que se apliquen las medidas compensatorias. Por eso hemos presentado la enmienda 31 y la enmienda 32. Y no podemos olvidar una cosa, señorías, que preservar el medio ambiente y los valores naturales también son obligación de este Parlamento, y que no podemos dar la imagen de que delinquir es más barato que cumplir las leyes. Señorías, están a tiempo de posicionarse del lado de la gente, están a tiempo de posicionarse del lado del medio ambiente, de velar por el patrimonio natural de su hijo y de sus nietas. Nuestra posición será la abstención, y será la abstención por responsabilidad social y ambiental, porque no podemos hacer una modificación de la LOGUA sin contemplar la restauración de la realidad alterada, sin asegurarnos que no será un puente para seguir construyendo sobre suelo no urbanizable, o sin asegurarnos que las personas más vulnerables no tendrán un techo. Son enmiendas de sentido común las que mantenemos vivas. Pedimos el apoyo de la Cámara, pedimos que sean sensatos, que sean responsables social y ambientalmente. Señoría, tiene que concluir su intervención ya. Termino ya, señoría. Esperamos que la situación a la que se ha llegado en Andalucía nos sirva para reflexionar y poner medidas, para que esto que estamos viviendo hoy no vuelva a ocurrir. Porque este Parlamento no puede prestarse a realizar sucesivas modificaciones legislativas para solucionar problemas creados por la inacción de las administraciones. Gracias. Gracias, señoría. Corresponde ahora el turno al Grupo Parlamentario Popular de Andalucía, que antes yo le había manifestado a la Cámara que tenía vivas 11 enmiendas, de las cuales ha retirado por un escrito 9 y deja vivas 2 enmiendas. Para ello tiene la palabra la señora Navarro. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, me gustaría, como el resto de mis compañeros, comenzar saludando y dando la enhorabuena por adelantado a todos los representantes de los afectados por viviendas irregulares que se encuentran hoy entre nosotros en este pleno, así como también a la vicecónsul británica de Málaga y a los alcaldes también que nos acompañan de zonas afectadas por este problema. Sin duda, su lucha incansable ha hecho posible que hoy estemos aquí tramitando por fin el proyecto de ley de reforma de la LOGUA, cuya travesía parlamentaria casi cumple un año. Una tramitación de una reforma de una ley que supone ya la 11ª reforma de esa ley de ordenación urbanística de Andalucía. Un proyecto de ley previsto, como ya se ha dicho también, para la regularización de viviendas casi de forma exclusiva que están en parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable. Un proyecto de ley en el que el Grupo Parlamentario Popular ha tenido un papel activo en pro de su mejora y, aunque ha podido hacer poco para resarcir su baja calidad legislativa, sí hemos podido incorporar un total
de 4 de las 15 enmiendas presentadas, todas de bastante importancia, como por ejemplo la que se ha transaccionado con el resto de grupos para que si en el plazo de 2 años los ayuntamientos no hubiesen iniciado ese proceso de regularización, pueda hacerlo la Administración autonómica previo acuerdo con el ayuntamiento. O esas 3 disposiciones finales, la segunda, la tercera y la cuarta, de la actual ponencia, en la que se impone al Gobierno andaluz una serie de plazos para que elabore un texto refundido de las normas urbanísticas, una petición histórica de los operadores económicos por la dificultad que supone para ellos la aplicación de esa normativa tan dispersa. También para que apruebe un reglamento de planeamiento imprescindible para el desarrollo de esta ley, para el desarrollo urbanístico en nuestra tierra, y para que redacte una instrucción en la que se detalle claramente cuál es el procedimiento de regularización de las viviendas bajo la figura del asimilado fuera de ordenación. El resto de enmiendas, y quitando esas 11 que hemos retirado y que respondían a unas recomendaciones del Decanato de Registradores de la Propiedad que ya han quedado resueltas en la tramitación de la ley, el resto de enmiendas, como decía, han sido rechazadas. Y quiero aprovechar para instar a los grupos a reconsiderar en este momento su postura, sobre todo respecto a la enmienda número 25, a la que creo que hacía alusión también el portavoz de Izquierda Unida. Y quiero hacer ese llamamiento especialmente al Grupo de Ciudadanos, porque tanto Izquierda Unida como Podemos manifestó su apoyo y así lo evidenció en la comisión donde votaron favorablemente, pero Ciudadanos, que hasta ese momento había apoyado una reivindicación que es lógica, que es de justicia para los ayuntamientos, en el último momento y una vez más se plegó a la voluntad de sus socios de Gobierno y retiró su respaldo. Con esa negativa, señorías, Partido Socialista y Ciudadanos dejaron tirados a los que por designio de esta ley son los principales responsables de que se haga efectiva y surta, por tanto, los efectos que se esperan de ella. El Gobierno andaluz carga nuevamente sobre los hombros de los ayuntamientos de responsabilidades para cuya ejecución ya se ha demostrado que no están preparados los ayuntamientos, por eso estamos donde estamos. En esa enmienda 25 pedíamos un programa de cooperación y auxilio para aquellos ayuntamientos que necesitaran, sobre todo, apoyo técnico y humano para poder dar cumplimiento al mandato legal que hoy aprobaremos. Además, y viendo que otras enmiendas que íbamos a pactar finalmente se han incorporado al texto de la ley con un contenido que dista bastante de lo que proponíamos, hemos querido traer hasta esta última fase de su tramitación 2 enmiendas in voce que son, señorías, también de justicia. La primera trata de garantizar los suministros básicos de agua y electricidad a todas las viviendas irregulares en suelo urbanizable y en suelo no urbanizable, que siendo vivienda habitual y excluida de las categorías contempladas en la ley, cuente con un proyecto que, ejecutándose, pudiera dar lugar a un procedimiento de regularización en un futuro. Y es que, señorías, esta comunidad manda dinero en la partida de cooperación y desarrollo a países que están subdesarrollados, en vías de desarrollo, para que sus ciudadanos puedan tener agua potable. No es lógico que en esta comunidad siga habiendo personas mendigando ese suministro de agua potable, como está ocurriendo en no pocas zonas a día de hoy. Y la segunda tiene en cuenta a aquellas familias en situación de especial vulnerabilidad social y económica, que desde nuestro punto de vista deben de ser evaluadas y consideradas por la Administración autonómica para que no tengan que hacer frente a algunos de los costes que supone este proceso de regularización. Esta, señoría, es la contribución del Grupo Parlamentario Popular a un texto normativo que está a años luz, no de lo que nosotros quisiéramos, sino de lo que necesita Andalucía. Miren, esta ley podemos definirla como una ley chapuza, y no por la baja calidad legislativa a la que antes me refería, que hasta el último momento, fíjense, hasta hace un momentito, estaban los servicios jurídicos de la Cámara metiéndole el lápiz a la exposición de motivos de la ley. Pero ni siquiera lo digo por eso. Este proyecto de ley no tiene nada que ver con el que entró hace un año en esta Cámara. Fíjense, el Grupo Parlamentario Socialista presentó 4 enmiendas. 4 enmiendas, 2 a este proyecto de ley y 2 a la ley JICA. Una ley
cuya última modificación se aprobó el pasado mes de diciembre. Es cuanto menos sorprendente. Pero es que además cada una de estas enmiendas podrían ser una ley por sí sola. Son mucho más amplias que la ley que trajeron en un principio a esta Cámara. Es síntoma inequívoco de su permanente improvisación y de la falta de rigor legislativo que siempre tienen. Una ley que además es miope, porque miren, hoy tenemos que mostrar nuestra satisfacción por las más de 25.000 familias que calculamos que van a poder beneficiarse y van a poder ver regularizada su vivienda con esta ley. Pero también queremos manifestar nuestra solidaridad con las más de 275.000 familias que esta ley ignora y a ellos queremos manifestarles nuestro compromiso de seguir trabajando por ello. Ahí están los afectados por las inundaciones del Guadalquivir, barriadas de Carmona, 15.000 propietarios de viviendas en Marbella, la zona de Chiclana. A todos ellos nuestro compromiso de seguir luchando por la regularización y normalización de su vivienda. Y es una ley cobarde, como ya también hemos dicho, no solo porque no soluciona la mayor parte del problema, sino porque además tampoco supone un punto y final para el mismo. Miren, además de todo esto, hay problemas detrás, problemas mucho más graves. Hay, por ejemplo, en la ley, cuestiones que están abocadas al fracaso desde el principio. La disposición adicional quinta, en el apartado 1 y 2, habla de incorporación de los asentamientos urbanísticos en suelo no urbanizable a los instrumentos de planeamiento cuando estos se redacten o revisen total o parcialmente. ¿Saben sus señorías cuándo será esto? La eternidad, la misma eternidad a la que nos tiene acostumbrados la Junta de Andalucía en la tramitación de los instrumentos de planeamiento en Andalucía. Para muestra, un botón. Casi el 35% de los municipios en Andalucía carecen de ningún tipo de instrumento de planeamiento. Solo 3 de cada 10 cuentan con un Plan General de Ordenación Urbanística y 66 solo están adaptados a la LOGUA. Y lo último, señorías, ya lo último que nos quedaba por conocer hoy es que van a crear unas comisiones bilaterales con las provincias, señor consejero. La verdad que no sé si es una broma o de verdad que se lo están tomando en serio. Dicen que es para agilizar los proyectos urbanísticos. Aquí lo que hay que agilizar, señor consejero, son los PGO. Es la tramitación de esos PGO y de esos instrumentos de planeamiento. ¿Y comisiones bilaterales para qué? ¿Para sustituir a las comisiones provinciales de urbanismo que están paralizadas desde no se sabe cuándo? Aquí, luz y taquígrafo para todo lo que se vaya a hacer en materia urbanística, señor consejero, porque ya bastante desmanes hemos soportado desde que están gobernando hace más de 30 años en materia urbanística. Como comprobarán, señorías, aquí hoy no acaba nada. Hoy es una parada de un largo recorrido que necesariamente tiene que pasar por la normalización de la vida del máximo número de familias, de esas familias que aún después de hoy van a seguir con su vivienda en situación irregular. Hoy es una parada en la que afortunadamente se bajan algunos de esos afectados, pero el Grupo Parlamentario Popular, como ha dicho, quiere manifestar su compromiso para seguir trabajando porque todos, porque muchos más puedan correr con esa misma suerte. Y por eso hoy quiero anunciar que este grupo parlamentario y cogiendo el guante de los propios colectivos de afectados, ha registrado en esta Cámara y traerá próximamente a este Pleno una iniciativa de creación de grupo de trabajo que aborde de una manera integral las diferentes problemáticas urbanísticas existentes en Andalucía. Una iniciativa que espero, señorías, pueda contar con el respaldo de todos los grupos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señoría. Concluye el debate el Grupo Socialista y en su nombre toma la palabra el señor Sánchez Hart. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. En primer lugar, agradecerle su presencia aquí a las asociaciones de afectados, a la vicecónsul del Consulado Británico de Málaga, a las asociaciones de afectados, como he dicho, a Juan, a Maura, a Gerardo, a Soja, Mario, Fernando, a Calu, Luisa, Pilar
También a los alcaldes y concejales y técnicos municipales que hoy nos acompañan, a Sonia, a Paco, a Chema, Maribel, Mario, Gregorio, Florencio, Salvador, Antonio, Cintia y tantos otros que esta tarde nos acompañan. También quiero darle las gracias por su trabajo en todo este procedimiento a nuestro compañero José Luis Sánchez Teruel, una pieza importante en el trabajo de tramitación de esta ley. Fue el primero en tomar conciencia del problema y el primero en ponerse mano a la obra para solucionar el problema. También quiero darle las gracias a la Consejería y, cómo no, a la inestimable ayuda de Rafa Márquez y Fernando Villén, que creo que han hecho un trabajo inconmensurable. Señorías, con la aprobación de este proyecto de ley vamos a dotar de seguridad jurídica y certidumbre con el objeto de garantizar el derecho a la vivienda de miles de andaluces que hoy nos lo demandan. Es un compromiso más cumplido por el Gobierno de Susana Díaz, donde se pone de manifiesto cómo el Ejecutivo andaluz destina toda su fuerza y recursos al servicio de los derechos de los andaluces y las andaluzas. Y es por ello que desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos mostrar hoy nuestra alegría. Queremos mostrarla porque volvemos a demostrar que las instituciones andaluzas vuelven a ser una herramienta útil para solucionar los problemas de los ciudadanos. Señorías, mientras que con la iniciativa del Gobierno andaluz y las aportaciones que hemos hecho todos los grupos vamos a poner fin a la dramática situación de miles de familias, desde las filas del Partido Popular se atreven a decir hoy que no vamos a solucionar una parte importante de las viviendas irregulares. ¿Por qué se empeñan continuamente en trasladar siempre una imagen negativa de Andalucía y de cualquier actuación del Gobierno y del Parlamento? Y además dicen que llega tarde. Y lo dicen quienes no han movido ni un solo dedo desde las instituciones en que gobiernan para llevar la iniciativa en la solución del problema, y quienes solo recurrían a esta problemática cada vez que se acercaba una cita electoral. ¿Se les ha olvidado ya las promesas y los compromisos de Javier Arena y González Pons a los afectados? ¿Ya se nos han olvidado? Si es que, señorías del Partido Popular, han ido a remolque y a regañadientes en la modificación de dos leyes vitales sobre esta problemática, como son la reforma del Código Penal y la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, que han evitado cientos de demoliciones en toda España. Y hoy, señorías, otra más, la modificación de la LOGUA en nuestra comunidad autónoma. Señora Navarro, por mucho que le duela, la solución del problema de las viviendas de decenas de miles de familias tiene el sello de la iniciativa del Gobierno socialista y, por supuesto, el suyo también, y el de todos los grupos de esta Cámara. Y aunque ustedes solo piensen en utilizar el problema como arma arrojadiza contra el Gobierno de la Junta de Andalucía, lo cierto es que se han aceptado o transaccionado 5 enmiendas de Podemos, 5 de Ciudadanos y 4 del Grupo Socialista. Por tanto, esta ley es del Gobierno y de todos y cada uno de nosotros que hemos aportado nuestro grano de arena. Y, señorías, no será de los grupos que no la voten. Ha llegado el momento de decir sí o no a los afectados. Señorías, no le quepa la menor duda de que esta es la solución necesaria para que los propietarios puedan ejercer sus derechos y obligaciones con respecto a la vivienda. Además, este proyecto de ley ha contado con las aportaciones de los agentes sociales implicados y los grupos parlamentarios representados en la Cámara. Esta modificación de la LOGUA, en palabras que hoy hago mía del representante del Colegio Notarial de Andalucía, don Jorge Díaz Cadórniga, supone que esta tensión de fuerza entre la protección al medio ambiente por una parte y el derecho a la vivienda, a la propiedad privada y a la seguridad jurídica trata de ser equilibrada en este proyecto de ley que trata de dar respuesta a la protección de unos y otros derechos. Pero es que además no puede decirse que con esta ley se esté dando carta de naturaleza y legalidades urbanísticas. No podemos decir que esta sea una norma autonómica permisiva, sino todo lo contrario, puesto que la legislación andaluza es una de las normativas más estrictas a este respecto. Y todo ello porque, primero, la prescripción, en el ámbito de la regularización técnicamente caducidad, es aplicable a todos los ámbitos del mundo jurídico. Así, prescribe el derecho a reclamar una deuda, prescribe una sanción de tráfico e incluso en el ámbito penal prescriben hasta los asesinatos.
Las distintas leyes del suelo estatales han venido regulando esa patrimonialización por falta de actuación administrativa y la actual Ley del Suelo de 30 de octubre de 2015 así lo recoge también. Y si en Andalucía no se han venido produciendo un mayor número de regularización de vivienda, ha sido por razón de que la normativa andaluza es mucho más estricta que la estatal y la de otras comunidades autónomas. Y es que, señorías, no podemos obviar la realidad existente en España desde hace varias décadas en la regularización de las edificaciones. Por otra parte, además, se incorporan otros elementos a la ley muy importantes para agilizar los trámites, acelerar los tiempos de respuesta y garantizar el acceso a la información urbanística por parte de los ciudadanos. Sin embargo, señorías, desde las filas del Partido Popular han vuelto a demostrar que su único objetivo es atacar la gestión del Gobierno de la Junta de Andalucía en este proceso que va a solucionar la situación de miles de familias. Sé que a ustedes les duele cualquier avance que el Ejecutivo de la presidenta Susana Díaz consiga para nuestra tierra, porque ustedes para nada defienden los intereses de los andaluces y de las andaluzas. Hoy lo han vuelto a demostrar otra vez. Señora Navarro, esta modificación del proyecto de ley es una solución global y clara a un tema muy específico y que viene a incorporarse al conjunto de medidas adaptadas durante los últimos años por el Gobierno de la Junta de Andalucía en esta materia. Es falso que esta modificación legislativa no vaya a permitir la regularización de la mayor parte de las viviendas irregulares en Andalucía. Y lo es, primero, porque da solución a los supuestos de viviendas en parcelaciones urbanísticas a las que el Decreto 2/2012 no le ofrecía salida porque las parcelaciones sobre las que estaban construidas no prescribían. Y, en segundo lugar, porque aquellas viviendas situadas en asentamientos urbanísticos, las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista vienen a facilitar y flexibilizar el camino para su regularización. Por tanto, es falso que estas medidas no vayan dirigidas a solucionar la mayor parte de la problemática. Y ustedes, señorías, deben ser claros con los andaluces y las andaluzas. Deben decirle a esos andaluces, a los que esperan esta modificación para solucionar los problemas con su vivienda, que tras la aprobación de estas modificaciones legislativas, primero, que las viviendas aisladas sobre las que no quepa la adopción de medidas de protección de la legalidad, incluidas las que se sitúan en parcelaciones, tienen el camino del AFO. Segundo, que las edificaciones que se sitúan en espacios de origen agrario tienen la solución de los hábitats rural diseminados. Y tercero, que aquellas viviendas que se sitúan en asentamientos urbanísticos tienen la posibilidad de regularizarse ahora, tras la enmienda del Grupo Socialista, de una manera más ágil, flexible y realista cuando estos asentamientos se incorporen al planeamiento. Y cuando estos asentamientos no se incorporen al planeamiento, las edificaciones allí existentes son susceptibles del otorgamiento de AFO. Por tanto, la mayor parte de la casuística existente se encuentra regulada y abordada tras esta aprobación, quedando solamente fuera aquellas viviendas que se encuentren en suelos especialmente protegidos o suelos inundables sobre los que el PP debiera pronunciarse expresamente. Con todo esto, señorías, esta modificación viene a mejorar y a reforzar, tras 4 años de vigencia, la política de regularización en materia de viviendas irregulares, tratando este asunto con responsabilidad, seriedad y rigor. Más aún teniendo en cuenta que la LOUA estaba pensada para urbanizar y después edificar, y no para situaciones en las que ya hay edificaciones y después se urbaniza, como es el caso de los asentamientos. También es falso que esta modificación descargue excesiva responsabilidad en los ayuntamientos. Y ello porque tanto estas modificaciones legislativas como el propio Decreto 2/2012 son tremendamente respetuosas con el alcance de las competencias establecidas en la Constitución, en nuestro Estatuto de Autonomía y en nuestras leyes. El Partido Popular se contradice permanentemente, ya que defiende, por una parte, la autonomía municipal y cuando lo que se hace desde el Gobierno andaluz es garantizar esa autonomía municipal en el ejercicio de sus competencias, lo critica. Al Partido Popular le parece mal todo lo que hace o haga el Gobierno andaluz, lo blanco, lo negro, lo rojo, lo verde, todo. Estas modificaciones legislativas lo que hacen en el ámbito de la lealtad institucional es dotar de instrumentos normativos eficaces para que los ayuntamientos ejerzan sus competencias. Porque, señores del Partido Popular, han presentado una serie de enmiendas, algunas de ellas temerarias, que en realidad lo que se trataba de una enmienda a la totalidad de la LOUA. Y las enmiendas que presentan ahora, las enmiendas in voce que nos han entregado, no se sustentan. Hablan de aquellas viviendas que no están sujetas a este proceso. No es serio que después de todo el trabajo realizado ahora lo hagan por la puerta de atrás. Señoría, debe de concluir su intervención. Termino, presidente, brevemente. El texto que hemos tramitado es fruto del consenso y del trabajo.
no solo de la Administración y de los grupos parlamentarios, sino de todos los colectivos que han colaborado para ello, entre los que debemos destacar también por su implicación a los notarios y a los registradores. Por tanto, extraña sobremanera la justificación que planteaban en su enmienda. Señorías del Partido Popular, cuando hablan de ley de punto y final en esta materia, ¿se refieren a una amnistía? Porque si es así, entendemos que es una gran irresponsabilidad, porque proponer una ley de punto y final para que nada garantizaría que esta problemática no vuelva a repetirse y que además supondría una amnistía de vivienda en suelos especialmente protegidos, inundables o en riesgo de erosión, el Grupo Parlamentario Socialista no puede estar de acuerdo con ese planteamiento. Primero, porque señor Sánchez, tiene que concluir su intervención ya. Porque donde se ha intentado ha fracasado. Nosotros no estamos aquí, señora Barranco, para hacer la revolución ni para prometer el cielo. Tampoco hemos venido para ser el azote de ningún gobierno. Hemos venido a trabajar desde las instituciones en la solución de los problemas de los andaluces. Ese era un problema y ese hemos intentado solucionar. Muchas gracias. Gracias, señoría. Bien, señorías, para poder incorporar a la votación las dos enmiendas presentadas de viva voz por el Grupo Parlamentario Popular, necesito la unanimidad de todos los grupos parlamentarios para su tramitación. No la tengo, por tanto, no se incorporarán a la votación. Pasamos, señorías, una vez finalizado el debate, a la votación, en primer lugar, de las enmiendas que quedaban vivas y han sido defendidas por los grupos parlamentarios. Comenzamos, en primer lugar, por la votación de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, al ser el primero que formalizó el correspondiente escrito de mantenimiento de la misma. Señorías, comienza la votación. Señora Gómez, ¿su voto delegado? No. Señora Ruiz, ¿su voto delegado? No. 107 votos emitidos, 33 votos afirmativos, 74 votos en contra. Queda, por tanto, rechazada. Pasamos, señorías, a continuación a votar las enmiendas que quedaban vivas en el debate del Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía. Comienza la votación. Señora Gómez, ¿su voto delegado? Sí. Señora Ruiz, ¿su voto delegado? No. 107 votos emitidos, 19 votos afirmativos, 88 votos en contra. Quedan también rechazadas. Señorías, vamos a pasar a continuación y, por último, a votar el texto del dictamen aprobado en la comisión y que ha sido defendido por los distintos grupos parlamentarios. Comienza la votación. Señora Gómez, ¿su voto delegado? Abstención. Señora Ruiz, ¿su voto delegado? Sí. Han sido 107 votos emitidos, 88 votos afirmativos, ningún voto en contra, 19 abstenciones. Queda, por tanto, aprobada la ley por la que se modifica la Ley 7/2002 de 17 de diciembre. Señor consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, ¿quiere tomar la palabra? Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy brevemente, señorías, muy buenas tardes a todos y a todas. Sí quiero hacer uso de la palabra para trasladar mi agradecimiento a todos aquellos que han participado en la tramitación de este proyecto de ley tan importante. En primer lugar, a los servicios técnicos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por su esfuerzo tanto en la fase inicial de elaboración del primer texto
como por su asistencia posterior, algunos de los cuales, además, nos acompañan esta tarde aquí. A los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía y a los órganos que han emitido los informes preceptivos, también por la dedicación y el interés que han puesto a lo largo de este tiempo. Y muy especialmente a los miembros de todos los grupos de la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por su intenso trabajo en las distintas fases del proceso que ha tenido lugar en estos meses hasta llegar a este debate final. La propia presentación de enmiendas ha supuesto tanto un trabajo apreciable en su redacción como un escenario en el que la transacción o su intento han exigido dedicación y tiempo de sus señorías que, con independencia de su resultado, ha requerido muchas horas y sacrificio que quiero expresamente agradecerles. Asimismo, gracias a todos los agentes sociales que han aportado sus sugerencias al texto, algunos de ellos nos acompañan también hoy aquí. Tendré la oportunidad de transmitirles en persona mi agradecimiento y el del Gobierno de la Junta de Andalucía. Las modificaciones que contiene el texto responden a la necesidad de atender las demandas de la ciudadanía. Ese es nuestro cometido como Gobierno, traer al Parlamento los instrumentos legales que contribuyan a solucionar problemas reales de la forma más eficaz. Esa es la intención que nos mueve y, dentro de las diferencias lógicas entre los distintos grupos políticos, me congratula que contemos con el acuerdo suficiente como para que este proyecto de ley sea aprobado y del cual se beneficien miles de familias que viven en Andalucía. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor consejero.